La geografía económica es la rama de la geografía dedicada a conocer cómo viven las personas en relación con la distribución espacial de los recursos y la producción y consumo de bienes y servicios. En ese sentido, vamos a hablar, como en clases anteriores, que geografía económica va a tratar mucho los conceptos de espacio, lugar y escala. Igualmente, se va a dividir un poco. La geografía es una disciplina que busca los patrones que tienen las cuestiones de producción. Estamos buscando patrones. En geografía, no solamente humana, sino en geografía física, busca los patrones. Por otra parte, la economía busca los ciclos, busca identificar y relacionar todo a los ciclos que están pasando, ¿no? Entonces, son dos conceptos distintos. La geografía siempre va a estar buscando patrones y la economía va a modelar ciclos. Los campos tradicionales de la geografía económica son la geografía agrícola, agraria. En este sentido, buscar cómo o dónde mejor se puede cultivar o dónde se está cultivando ciertos productos, por qué y los cambios, ¿no? Por ejemplo, antes del descubrimiento del Nuevo Mundo, pues muchos productos en Europa no se conocían, como el jitomate, la papa. Esta, este fue un cambio grande y la geografía busca ver cómo se hicieron estos cambios y qué adaptación o qué impacto tuvo este cambio agrícola de traer productos de otros lados a Europa, ¿no? Geografía industrial busca ver todo lo que son los patrones entre en las industrias, dónde se van localizando, por qué suelen aglomerarse las industrias o ciertos sectores a ciertas áreas. La geografía de los servicios, igualmente, por qué ciertos servicios se llevan a cabo en ciertos lugares, ¿no? Por ejemplo, Wall Street, City of London, que tienen una razón de ser. ¿eh? Curiosamente, City of London empezó a ser un centro financiero muy fuerte. ¿Por qué? Porque tenía un tiempo de que los usos horarios de, bueno, los horarios abiertos en Wall Street coincidían con una hora en City of London y también City of London coincidía una hora con los mercados asiáticos. Entonces se volvió un espacio importante por esa parte de los usos horarios, ¿no? Geografía del transporte. Y como pueden ver, ninguna de estas es totalmente independiente. O sea, la agricultura, la industria, los servicios y el transporte, sobre todo, pues todos tienen una interrelación. El transporte pues va a terminar teniendo funciones que van en conjunto con la geografía agrícola, con la geografía industrial para mover bienes, servicios, comida, etcétera, mover personas. Lo que sí es interesante es que ya los campos tradicionales de la geografía económica se han ido expandiendo y ahora ya tiene otros temas que no se habían visto antes, ¿no? El desarrollo sostenible, cómo poder seguir desarrollando sin agotar los recursos disponibles y quitárselos a las siguientes generaciones. El urbanismo, por qué ciertas ciudades siguen creciendo desmedidamente y otras cómo se han detenido, por qué las, las ciudades en sí tienen diferentes paisajes, ¿no? Hay zonas que van a tener mejores servicios, mejores calles, mejor alumbrado y otras partes que no. ¿Por qué? El trabajo, el teletrabajo, la terciarización, cómo es que ahora ya podemos tener servicios que una persona que quiere un servicio bancario puede hablar desde su casa en Londres y le va a contestar una persona de servicio al cliente en la India, ¿no? Entonces, esa parte que ya podemos distanciarnos físicamente y al mismo tiempo tener esa misma conexión de trabajo. El sistema mundo, la globalización, ¿cómo es que el mundo se ha ido globalizando? ¿Es algo nuevo o no lo es? Entonces, la geografía está viendo y está buscando en qué momento terminologías como globalización se pueden considerar como algo nuevo
o si es algo que realmente ha pasado y ha seguido sucediendo durante la historia, ¿no? Que no necesariamente es algo de estas últimas décadas, sino que la globalización, algunos geógrafos van a decir que es algo que tiene siglos y otros dirán que sí es algo nuevo. Entonces, van a buscar cuáles son los patrones que lo vuelven algo nuevo o cuáles son los patrones que significa que es algo que siempre, o no siempre, pero que tiene siglos que llevan, o diferentes ondas o diferentes patrones. Y finalmente, las nuevas tecnologías y cómo se pueden aplicar en medios de transporte y telecomunicaciones, ¿no? Em, ya no es tan difícil viajar de un lado del planeta a otro, ¿no? Con el avión. Em, no tienes que tener tantos recursos para poder tomar un viaje, o ya sea en automóvil, ya sea en tren, ya sea en barco. Ha ido cambiando, de acuerdo con las nuevas tecnologías, cómo podemos viajar y cómo podemos tener acceso a productos que vienen de lejos. Es un poquito de historia. Las ciencias sociales anteriormente se estudiaban todo en conjunto, no se separaban, ¿no? Finalmente, se consideraba que la economía, la geografía, la política, la sociología, todas iban, pues, mano con mano. Y de cierta forma eso no ha cambiado, simplemente que las tomamos, las separamos para estudiar cada una de forma independiente. Sin embargo, la geografía económica, sí tuvo una unión o se empezó a utilizar como disciplina dentro de la rama de la geografía, más o menos por el siglo XVIII, dentro de la geografía comercial, ¿no? ¿Y qué es lo que estaban haciendo con en esta disciplina? Pues estaban buscando materias primas, recursos naturales, nuevos lugares, nuevas riquezas, formas de transporte, cómo mejor desarrollar las redes de transporte, ¿no? Por ejemplo, las corrientes marítimas tienen que ver con las rutas marítimas, porque, pues, pueden ayudar o pueden, impedir un buen transporte de bienes o de personas. Entonces, desarrollar esas redes era muy importante. Y también era buscar esta, em, e estos recursos que tenían que ver con el colonialismo, ¿no? El colonialismo no se dio nada más por tener otros territorios, sino era por los recursos naturales. Entonces, lo que se estaba buscando eran materias primas que pudieran ayudar y que pudieran continuar a la industrialización y la riqueza, sobre todo en el continente europeo. Entonces, esa era una gran parte de la geografía económica, buscar esos recursos y buscar cómo se podían explotar, transformar y usar para generar riqueza a los países ya que se estaban industrializando. En el siglo XIX y XX ya se está cambiando un poco la forma de ver la geografía, ¿no? Entonces, realmente se sigue viendo como la geografía, regional. En ese momento se está buscando, pues, hacer mapas, en esos mapas donde o sea, buscar los factores, eh, físico-geográficos que podrían estar en los mapas, ¿no? Montañas, ríos, eh, los recursos naturales, dónde se puede navegar, dónde no, cuáles son las fronteras políticas. Esta parte seguía siendo lo más importante de la geografía económica en ese momento, ¿no? Pero finalmente se empieza a cambiar durante los años 50 cuando cambia y se empieza a ver otra forma de, de analizar los factores económicos. Obviamente ya por los 1950 ya se están independizando casi todos los países que aún quedaban bajo el marco del colonialismo, empiezan a ver esos cambios y se empieza a tomar en cuenta estos patrones em, de comercio, empiezan a ver dónde se están viendo las industrias, dónde están creciendo, qué es lo que está saliendo.
ya después de este colonialismo y obviamente después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, se empieza a buscar otra forma de tener un enfoque más científico. Finalmente, la geografía y sobre todo la geografía física es más una ciencia natural. Entonces, acá estamos viendo que están buscando las teorías que pueden explicar las estructuras espaciales y cómo los humanos están interactuando con la Tierra, cómo están interactuando con los recursos naturales, cómo están buscando comerciar, cómo están los patrones de desarrollo a nivel global. De esta forma quieren buscar teorías, como cualquier otra ciencia, buscar teorías que se pudieran eh, pues, investigar, comprobar para, estudiar más a fondo estos fenómenos. Las primeras teorías se basan en la economía política neoclásica, ¿no? Esta parte de, cómo, cómo el sistema de mercado, y sobre todo un sistema de mercado racional, eh, puede o no puede distribuir de una forma eficaz los recursos necesarios, y no nada más los recursos naturales, sino los recursos humanos, los recursos industriales, etcétera, para la transformación, para el comercio. Entonces, en ese momento, pues está asumiendo que tenemos modelos económicos y están viendo la parte de los mercados, pero no se toma en cuenta los aspectos políticos, sociales, culturales y todos los demás problemas asociados con la distribución de recursos y de la riqueza. Entonces, en este momento, y hablando de la parte de geografía económica que está ya yendo como que en el sentido de la economía política neoclásica, pero también está en la parte más guiada hacia los negocios. Y estas teorías están mucho más enfocadas en localización de industria, patrones de uso agrícola, tierras, asentamientos y redes de transporte. Y este grupo lo está viendo más como quieren ver de una forma más objetiva, diciendo, pues si estamos viendo nada más localización, observación y diciendo lo que vemos, puede ser de alguna forma más científica. Hablaremos de la parte teórica más en otro video, pero esto haciendo las, las bases para entender cómo es que se va desarrollando. Esta parte de la globalización. Todavía hay mucho debate si realmente empieza en los años 70 esta parte de la globalización, o si realmente estamos hablando de un fenómeno que empezó desde la antigua Mesopotamia y, y es algo que simplemente a veces agarra velocidad, luego va un poco más lento, luego vuelve a agarrar velocidad, luego va un poco más lento, pero hay quienes van a argumentar que la globalización tiene siglos. Y hay otros que dicen, no, hay un cambio claro que sucede desde los años 70 con la reestructuración socioeconómica global, ¿no? Ya la manera de interactuar entre los países de forma económica y comercial se vuelve muy integrada y por lo tanto cambia la forma de trabajar de todos los sectores económicos y en todos los países del mundo, que también es argumentable. Pero ese es como que el inicio o para algunos, esta es la parte interesante de estudiar. O sea, que pudieron haber otros momentos de globalización, pero este es el que nos interesa o que le interesa a muchos analistas porque realmente cambia cómo el mundo se integra de forma financiera, comercial, económica, o sea, hasta todas las cadenas de suministro que han incrementado, o no todas las cadenas han incrementado, pero las que han incrementado, que ya no tienen esa restricción de solamente estar
en un país y al contrario, se está cada vez haciendo más que una cadena de suministro empiece en un país y pase por 3 4 antes de llegar a su destino final. ¿Cuáles son los nuevos intereses de la geografía económica? Bueno, uno, la parte de regional y de regiones, ¿no? Y aquí estamos hablando de mucho regionalismo, no solamente los procesos formales, ¿no? Como serían la Unión Europea, Mercosur, NAFTA, que se volvió el TEMEC, muchísimas, em, muchísimos procesos políticos y económicos, sí, de carácter regional, son importantes, pero también hay otros procesos que no son tan evidentes, no son igual de tanta colaboración, pero se ve a nivel regional, ¿no? Como podría ser patrones de desastres naturales que pueden llegar a una cierta región y cómo pueden abordar cómo pueden abordar como región la, el manejo de desastres naturales, por ejemplo. O ver patrones de comercio regional, ¿no? Ahora que Inglaterra sale de la Unión Europea, ¿será que veremos un cambio de patrones de comercio o seguirá siendo Europa su socio comercial más importante? Eso es una parte de del carácter regional, o sea, no nada más es que estén en el mismo lugar y no nada más es que estén en procesos de integración económica, sino que, esos patrones, qué tanto van a cambiar con un proceso, de integración o de desintegración, ¿no? Entonces, esto es un interés importante y que sigue siendo, de los más estudiados. Otro es esta idea de glocal, ¿no? De esta interconexión que podemos tener entre los procesos socioeconómicos globales, pero también localizados, ¿no? O sea, cadenas grandes en todo el mundo tienen su parte local. Por ejemplo, en México, cadenas que en otros países ni se les ocurriría tener chiles, salsas, cosas picantes, pues aquí las tienen, ¿no? Que en otros lados puede ser que les den algún otro condimento, pero en México les van a dar una salsa de chile, ¿por qué? Porque es lo que va a querer el mexicano con su comida, ¿no? En otros países también van cambiando en ciertas áreas, cadenas grandes podrán tener un menú vegetariano y en otras no porque no tienen un mercado que le interese un menú vegetariano. Entonces, eso vemos cómo van modificando sus productos de acuerdo a los gustos locales y de acuerdo a lo que eh, teniendo el respaldo de una cadena grande, pero al mismo tiempo van adaptando a lo más local. Y también estamos viendo cómo pequeños mercados o grupos que están tratando de mantener esa parte cultural de que no se invada tanto con todos los productos internacionales. Y aquí también el consumismo, ¿no? Esta geografía cultural que hemos visto que se ha criticado, que algunas cosas, tradiciones muy locales que van desapareciendo y van apareciendo tradiciones de países más grandes o, por ejemplo, ciertos países que no festejaban o tenían este concepto de Santa Claus, que de repente lo empieza a adaptar y adaptar todo lo que conlleva, los regalos, las cenas, etcétera, ¿no? Entonces, estas cosas van integrándose de acuerdo a y la geografía está viendo estos intereses o estas partes y analizando desde un punto de vista de patrones, viendo de dónde a dónde, ¿no? Cuáles se adoptan y cuáles no. No todas las cosas que salen se van adaptando de un lado a otro. Los métodos de análisis. Esos métodos, finalmente hay muchas
maneras de analizar la geografía, pero de los más importantes son los sistemas de información geográfica, y eso lo vamos a ver mucho más en clase, pero estas bases de datos especializadas nos van a permitir análisis, ¿no? Entonces, ¿qué son estas bases de datos? Pues son las bases a donde se incorporan la información que salen de los censos, que salen de los estudios geográficos, salen desde em, todo lo que es estadísticas de educación, em, de patrones de consumo, cuestiones de ingresos, ¿no? Ingresos mayores, ingresos medios. Obviamente se usan diferentes estadísticas o em, diferentes indicadores dependiendo de lo que se quiera analizar, ¿no? Entonces, en algunos casos se usa el PIB, Producto Interno Bruto, a veces se usa el PNB, el Producto Nacional Bruto, a veces se usa el índice de desarrollo humano. Depende de lo que quieres estudiar, cuáles índices, cuáles indicadores vas a usar. Pero finalmente los sistemas de información geográfica son de los que más, más robustos que van a tener información y que tiene formas de diferenciarlo, ¿no? Puedes, por ejemplo, el SIG de México es el INEGI. Entonces, en el INEGI puedes entrar y buscar, hacer búsquedas por zona de México, por diferentes estados, por género, por niveles educativos, por etnia. Hay muchísimas formas de hacer búsquedas y si se ven divididos dentro del sí, ¿no? Podemos buscar qué hogares tienen acceso a agua potable, qué hogares tienen electricidad, qué hogares tienen hasta quienes tienen piso de cemento o piso de tierra, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estamos buscando y qué es lo que vamos a analizar? Entonces, en este sentido, pues tienes muchísima información, ¿no? Tienes imágenes aéreas, mapas, estadísticas, que van a incorporarse y se van a, de alguna forma, ayudar a ordenar el territorio y saber qué es lo que estamos buscando, ¿no? Aquí zonas industriales, clústeres residenciales y no nada más el SIG, sino ya hay muchos lugares donde se puede encontrar la información, pero el SIG en general va a tener mucho más especializado hacia la geografía económica. Aquí están las referencias para mayor información. Acuérdense que las lecturas estos videos simplemente complementan las lecturas que necesitan hacer y también pues estaremos haciendo las actividades las discusiones en clase.